Hemos invitado al doctor Alberto Schuster, contador público y licenciado de la Universidad de Buenos Aires, director de la Unidad de Competitividad de ABCEP, él va a explicar dentro de un momento quién es ABCEP, y ha estado durante 12 años como director ejecutivo de KPMG, una organización a nivel mundial, ha dirigido acá en la Argentina, de gran responsabilidad en la intervención que tiene que ver con orientación y consulta a las empresas. Bueno, ha sido presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, ha escrito varios libros. Miren ustedes, yo no había leído esto: Competitividad para la prosperidad. Competitividad para la prosperidad, que es lo que usted quiere que tenga el país. Y si usted puede, porque a lo mejor me está escuchando y no puede, aliente a que el país sea competente, porque esa prosperidad va en dirección al que la produce y al que está al lado y está en otra actividad por la edad o por lo que sea, porque es joven o porque es mayor y no está en aptitud de crear esa competitividad. Doctor Schuster, muchas gracias. Un gusto. Mi primera pregunta, ABCEP, ¿qué es? ABCEP es una consultora especializada obviamente en economía, que ya tiene unos años. Su economista estrella, digamos, es Dante Sica. Dante Sica lo conocemos muy bien. Y su presidente es Mariana Camino. Tenemos aproximadamente 50 personas, la mayoría de ellos economistas. Y la virtud de ABCEP, y fue una de las cosas que me llevó a incorporarme en el mes de julio a dirigir la unidad de competitividad, es su conocimiento sobre sectores. Es decir, no solo la macroeconomía, sino el conocimiento sectorial. Usted dirige el área de competitividad. Correcto. ¿Puede ilusionarnos un poco diciéndonos en qué lugar del ranking estamos y dónde usted cree que podíamos comenzar a evolucionar? Sí, déjeme primero desilusionarlo para después ilusionarlo. Adelante. En todos los rankings que nosotros podamos consultar, internacionales o el propio ranking de competitividad que hemos construido en ABCEP, Argentina siempre está en los últimos lugares. ¿Siempre? ¿Qué implica? ¿10, 20, 30 años? No, siempre implica en este sentido que uno, la foto hoy es que la ve en los últimos lugares. ¿Pero hace 10 años? Estábamos prácticamente igual. Cuando no existían los rankings, existían las mediciones de productividad, porque la competitividad tiene mucho que ver con la productividad del país. En el año 1950, Argentina tenía el 52% del ingreso per cápita de Estados Unidos y tenía el 50% de productividad respecto de Estados Unidos. Hoy el ingreso es 30% y la productividad 32%. Estos números se los estoy dando para que nos alejemos del tema del último gobierno, del penúltimo gobierno. No. El problema de Claro, el problema de competitividad de Argentina es un problema histórico que tiene mucho que ver con la actitud que los argentinos tomamos frente al riesgo de competir. Usted antes se refirió a los creadores de riqueza. Claramente los creadores de riqueza son las empresas y los emprendedores, en algo que la economía lo denomina con el devenir schumpeteriano, que es crear algo para destruir algo y así poder ir avanzando. Y la Argentina hace mucho tiempo se acostumbró a vivir en una economía cerrada, muy dependiente de los avatares de los términos del intercambio. Cuando los términos del intercambio eran buenos, Argentina crecía; cuando eran malos, Argentina decrecía, y cuando decrecía se endeudaba y después no podía pagar sus deudas, íbamos a las crisis ya muy conocidas por todos nosotros. En síntesis, generó un alto gasto público, un país cerrado, un gasto público que cada vez a medida que pasó el tiempo fue más improductivo. Esto no quiere decir, como muchos dicen, que Argentina o cualquier país tenga que vivir sin Estado, pero tiene que vivir con un Estado que sirva para algo. Un Estado que, en consonancia con el sector privado y con la sociedad civil, se comprometa en la creación de riqueza para el país. Hace muchos años que no ocurre esto en Argentina. Bien, hay uno de los temas en debate, lo hubo durante todo este tiempo y lo hay todavía hoy: ¿cuál debe ser la participación del Estado? Como gestor y actor de productos, como regulador de productos,
como intervencionista del mercado o de la producción, o la libertad en que la gente genere y compita a nivel interno y a nivel internacional. Y hago una pregunta inmediata. ¿La competitividad va en contra de la industria nacional? No, para nada. Usted sabe Por eso hay que ser cada rato. competitivo. A ver. Es decir, ¿cuándo un país se considera que es competitivo? País es competitivo cuando ha creado las condiciones para que en base a sus factores, esto es, los recursos naturales y su gente, ha generado las políticas que le permitan a sus empresas y sus emprendedores competir a nivel global, generar empleo, utilidades y inversiones, y con eso propender a la prosperidad del país. Ahora, cuando uno habla de competir globalmente, no es solamente exportar, es defenderse de acuerdo con las reglas de comercio mundial de lo que viene de afuera y poder producirlo para que la gente prefiera lo que se fabrica en el país. Entonces, claramente la competitividad no perjudica a las empresas. Lo que perjudica a las empresas es un país no competitivo que se cierra, generalmente beneficia a aquellos que en lugar de pensar en los clientes y en el mercado, piensan más en cómo ganarse el favor del funcionario de turno. Y ahí es cuando el Estado no cumple su rol. A ver, yo le menciono países: China, Estados Unidos, Europa con su mercado común, América Latina. ¿En dónde tenemos similitudes? ¿En dónde no encaja la competitividad? China, que quiere ser una entidad, un país dentro del mundo del mercado y pide el juramento de que se lo reconozca como tal. China, Estados Unidos, que es la libertad de mercado absoluta, Europa está regulado, América Latina, que tiene variedad. A ver. Acá hay que desmitificar algunas cosas. Usted antes mencionaba con claridad una pregunta que es fundamental: ¿cómo tiene que ver el Estado en la competitividad? Se dice que Estados Unidos es la libertad absoluta, y en realidad eso desconoce un poco la historia de cuando Estados Unidos se transformó en un país realmente desarrollado. Estados Unidos hizo mucha inversión a través de carreteras, el sistema carretero americano, el sistema de trenes americano, el sistema educativo americano, el sistema de jubilaciones americano, el apoyar a la investigación, no ya la aplicada, sino la investigación teórica. La básica. La básica, exactamente. Con lo cual, a partir de esa investigación básica, los Zuckerberg de hoy, o los de Oracle... Son los que aprovecharon todo eso. Exactamente. Entonces, el Estado tiene dos roles en la competitividad que es fundamental: el defender la libertad, el defender la no cartelización, o ir contra la cartelización. Que no se pongan de acuerdo varios para salir con una cosa única. Obviamente, por eso la defensa de la competencia es tan importante, pero además el Estado tiene la función de dotar a la sociedad de los bienes públicos, donde el sector privado no lo va a hacer. Es decir, si el Estado no interviene en educación, va a existir poco. Si el Estado no interviene, vamos a dar el ejemplo, por ejemplo, de la campaña en Estados Unidos... Lo contrario de los caminos, de los ferrocarriles. Claro, o la campaña de Estados Unidos contra el cigarrillo. Alguien definió que el tabaco era malo y la sociedad americana y el gobierno se ocupó de atacar la industria del cigarrillo, aunque podría haberlo no hecho. El tema de la contaminación, la seguridad. Entonces, hay una serie de bienes públicos que el Estado se tiene que ocupar. Ahora, cuando el Estado se ocupa bien de esos bienes públicos, ayuda claramente a la competitividad. Cuando el Estado se transforma en una máquina solamente de pagar sueldos y no verifica otras cosas o no se ocupa de otras cosas, el Estado invade el sector privado y es perjudicial para la competitividad. Usted comenzó diciendo: primero lo voy a desilusionar, Argentina está muy abajo, y explicó por qué. Y ahora me dijo que nos iba a ilusionar. Sí. ¿Qué caminos debiéramos seguir ahora, que da la impresión en estos meses de que el Estado todavía no le ha complicado, más allá de lo que escuchamos a cada rato, la vida a los ciudadanos? Es decir, Argentina tiene en este momento que hacer algunas definiciones importantes y solucionar un problema que es relevante. No hay ninguna economía que sea competitiva que tenga tasa de inflación como la que tenemos nosotros. El gobierno tiene que ocuparse de domar a la inflación. Una vez que ha domado la inflación, porque hay otros factores como el cepo cambiario, como la libertad de precios, que algunos
dicen, bueno, se abusaron de ellos, pero hablemos qué va a pasar dentro de un año. Yo creo que la economía argentina durante los próximos años va a crecer simplemente por un factor. Argentina es un país dotado de recursos, con gente razonablemente capaz, que después de 5 periodos de no crecimiento demuestra siempre a través de su historia que ha vuelto a crecer. El problema de la Argentina, y eso tiene que ver con la competitividad, si eso lo puede hacer durante 30 años, no durante 3 años. Lo que hacen otros países llamados Chile, por ejemplo. Lo que han hecho otros países. Hay un trabajo que se hizo en el 2008, que se le encargó a 2 economistas, premios Nobel, Spence y Solow, y que tuvo como 20 economistas relevantes y llegaron a una conclusión. Estudiaron los países que habían crecido durante 25 años a más del 5% promedio anual. ¿Qué hicieron esos países? Se insertaron en la economía mundial, tuvieron estabilidad macroeconómica, tuvieron altas tasas de inversión, no distorsionaron los precios relativos y tuvieron funcionarios públicos capaces, honestos, comprometidos y bien remunerados. ¿Eran países democráticos o países totalitarios con gobiernos militares o democracias del norte de Europa? Que, en fin, usted dirá. Era un conjunto de países que en algún momento tuvieron democracias y otros gobiernos militares. Por ejemplo, nuestro vecino Brasil creció durante mucho tiempo a esas tasas. Taiwán creció durante mucho tiempo a esas tasas. China es un fenómeno relativamente nuevo, pero Corea creció durante mucho tiempo a esas tasas, Corea del Sur. Entonces, esos países tuvieron muchas veces, y tiene que ver con el desarrollo sociopolítico del mundo, gobiernos de carácter, después fueron democráticos, se transformaron en democracias y se mantuvieron como tales. China es un fenómeno distinto. Por eso cada vez que yo hablo de competitividad, separo China del resto de los países. ¿Por qué? Porque China juega un partido diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Si el gobierno chino hoy dice, por allí se va a construir una carretera, si el doctor Porto no se corre, es cemento. Me pasa por encima de la carretera. A nosotros vamos a construir una carretera y hay que consultar en el Congreso, para exagerar, digamos, consultar en el Congreso, sí, son los dos sociales, claro. Entonces, la negociación frente a la imposición. En el país democrático, la competitividad es más complicada que lo que es en China. Ahora, China es un país claramente que se está moviendo cada vez más a ser más competitivo. Hay que ver si el sistema de China es perdurable. Cada 2 por 3 se habla de el peligro de una crisis en China, en su sistema financiero. Esto habitualmente pasa, pero claramente hay un factor en China que es relevante, que tiene que ver con lo que nosotros teníamos y deberíamos mejorar. China es, en los exámenes PISA, el número 1. O sea, China está invirtiendo a través de su educación en el futuro de su competitividad. Argentina, en los índices de capital humano, está más o menos por mitad de tabla. Está mejor que su competitividad. Pero en PISA estamos mal. Claro, pero ¿qué pasa? Cuando uno observa el promedio de la Argentina, en el tramo de 0 a 25 años está peor que en el 25 a 75. ¿Qué quiere decir? Que Argentina no está mejorando en lo que tiene que ver con su futuro. Su educación básica. Exactamente. ¿Usted podría pensar en qué actividades fundamentales, la lista puede ser larga, usted por favor cite 5 o 6 donde cree que Argentina tiene una oportunidad? Usted habló de 30 años, ahí se requieren políticas de Estado, que la política a veces no permite. El año pasado todos hablaban de política de Estado, y ahora para sacar una ley, bueno, ¿qué política de Estado ni 8 cuartos? Ahora, ¿qué pediría usted que durante años tuviéramos constancia en la Argentina para entrar a ser competitivos y mirados por el mundo? Yo primero me gustaría referirme a las condiciones básicas y después a los sectores. Adelante, muy bien. Las condiciones básicas son calidad institucional, es decir, que el sistema institucional y democrático funcione. Segundo, la minimización de la corrupción. Con altos niveles de corrupción no hay país que pueda mantener su competitividad. Tercero, las bases, calidad de la justicia. Pero además usted debería mencionar o tener en cuenta la libertad económica, la estabilidad macroeconómica, la calidad de las regulaciones, el respeto de los derechos civiles. Tendría que tener en cuenta el capital humano y la educación y la obediencia de la ley. Este concepto, estos conceptos son fundamentales para poder encarar un periodo de 30 años.
Es decir, si nosotros no logramos mantener una estabilidad económica y vamos de crisis en crisis, difícilmente dentro de 30 años no estemos muy diferentes de lo que estamos ahora, sino peor. A cada uno de los datos que usted dio, habría que asignarle un trabajo profundo, muy intenso. Muy intenso. Usted me habla, por ejemplo, de la política, me habla de la justicia, me habla de la administración. Hay otro factor que es la protección del derecho de propiedad y el respeto de los contratos. ¿Cuántos años Argentina, desde hace ya 60, 70 años, se pasó defolteando su deuda, apropiándose de los fondos privados, no cumpliendo los contratos, modificando los contratos, especificaciones asimétricas, todas cosas muy en consecuencia con las crisis que yo le mencioné antes que Argentina iba a... Ahora eso requiere de un grupo social educado en esto. Esto requiere... Y acá está el problema. La gente que tiene más de 40 años, que puede llegar hasta los 70 o 80, ya que habla usted de los 30, y que va a tener la conducción del país, de las empresas, de la política, etcétera. Por eso hay que hacer tanta docencia con esto de la competitividad, porque una cosa que no hablamos es que está comprobado que los países más competitivos son los que tienen el mayor ingreso per cápita y en general son los que tienen mejor distribución de la riqueza. Déjenme mencionar las oportunidades. Adelante. ¿Dónde están nuestras oportunidades? A ver, primero, todo el sector agroindustrial. Segundo, la minería. Tercero, vaca muerta. Después, toda la mejora de infraestructura que tenemos que hacer. Lo que se acaba de anunciar, que es traer la plata de los argentinos que están en el exterior. Los bienes culturales. Todas esas son oportunidades que hay que aprovechar. ¿Dónde tenemos los problemas? En la manufactura. ¿Por qué tenemos los problemas en la manufactura? Porque somos un país de ingreso medio, de ingreso de país medio, pero con una muy baja productividad en la producción. Y con un vivir alto. Claro, una pretensión de vivir alto. Exactamente. Entonces, uno tiene, ¿cómo puede? Hay una cosa que se llama los costos laborales unitarios, que es el costo total por hora trabajada dividido la productividad. ¿Cómo uno mejora el costo laboral unitario? Y esa es una expresión también de la competitividad. Devaluando, porque eso se mide en dólares, porque se compara con otros países, devaluando o mejorando la productividad. La devaluación en Argentina no dura mucho como factor correctivo. Atrás están los sindicatos, la gente. Normalmente después de un tiempo volvemos al lugar más o menos donde estábamos, porque además Argentina es un país que genera divisas. Con este nuevo esquema de apertura económica, Argentina va a generar divisas, le va a resultar difícil mantener su tipo de cambio, así que no se aprecie el peso de vuelta. La otra es mejorar la productividad. Ahora, mejorar la productividad tiene mucho que ver con las condiciones culturales, tiene que ver con la flexibilidad del mercado laboral, tiene que ver con la capacidad que tenga Argentina de financiar mejor sus bienes de capital, con la capacidad argentina de mejorar su infraestructura, con la capacidad argentina de mejorar su educación para el trabajo y con todos los factores que antes hablábamos. Los países que mejoran su productividad la duplican en 10 años. Hay sectores en Argentina que le va a ser muy difícil competir de acuerdo con las normas del comercio que Argentina ahora respeta. Sectores como la indumentaria, sectores textiles, juguetes... Es la pelea que hay con la Comunidad Europea en este momento. Exactamente. Enojada con el Mercosur. Juguetes, lo electrónico. Argentina va a ser difícil competir en esos términos. O sea, hay que darle a esos sectores, cómo esos sectores se conforman, porque también hay que aclarar, uno no puede dejar 200.000 personas en la calle de la noche a la mañana, cómo esos sectores que no les va a resultar competir se adaptan a un nuevo escenario. El acuerdo con la Unión Europea está empantanado en estas mismas horas por estos temas, ¿no? Exactamente. Y además la lista de los hay otro problema, doctor. Dijo. Argentina no tiene acuerdos comerciales. Esto es otra cosa. ¿Cómo pero hay un sentimiento de no hacer acuerdos comerciales en el país. Está bien, pero... Porque usted lo conoce esto. Sí, el problema que tenemos es... si vamos al problema actual. Brasil está en recesión. Resulta difícil colocar los productos en el mercado brasileño. Entonces uno dice, bueno, vamos a colocarlo en Chile, en Perú o en Colombia. Ahora resulta que Chile, Perú, Colombia tienen acuerdos con Corea. Entonces Corea entra sin arancel, Argentina tiene que pagar arancel para entrar en Chile, en Perú o en Colombia. Entonces Argentina tiene que tener acuerdos comerciales mucho más extensos de lo que tiene. Tiene que acordar con Brasil en entrar en un acuerdo con la comunidad, pero además tiene que entrar en estos tratados del Pacífico y todo lo que Argentina pueda conseguir en ese aspecto. Esta crisis de Brasil, vaya a saber cuánto tiempo llevará que se vuelva a componer Brasil, ¿no? Ahora,
esto que usted dice requiere de un sentimiento en la población. Sí. Usted acaba de hacer un enunciado de lo que debiéramos tratar de corregir. Comenzó por lo institucional, siguió por la justicia, siguió por la dignidad de la gente, la moral, etcétera. ¿Cómo lo instalamos? ¿Ponemos carteles en todos los puentes diciendo algo? ¿Habrá que hacer una campaña? Sí. No sé por quién, a lo mejor no la tendría que hacer el gobierno, la tendrían que hacer los propios empresarios, los propios creadores de trabajo. A ver, el gobierno pone, bueno, lo que en inglés se llama tone at the top, es decir, el marco general de pensamiento para que un país vaya en un determinado sentido. Normalmente los cambios se hacen de arriba hacia abajo. Los cambios que van de abajo hacia arriba son generalmente caóticos, revoluciones, bueno. Ahora, debería haber una clase dirigente, política, empresarial, que esté convencida que el camino del país es la competitividad y empezar a trabajar en ese sentido. ¿Ustedes no podrían realizar reuniones y tratar de divulgarla? Ustedes tienen un nombre en la sociedad argentina reconocido, digno y apreciado. Sí. Ustedes con alguna otra ONG que anda por ahí dando vueltas, IPEC y compañía, estoy poniendo nombres de capricho, sí. ¿No podrían realmente hacer cada 60 días reuniones en algún lugar? Sí, de hecho... ¿Y esto insistir? De hecho, lo que hemos hecho a partir del mes de julio es el producir ranking. El primer ranking que producimos es de competitividad global de la Argentina, el segundo de la competitividad de sectores dentro de la Argentina, y ahora acabamos de producir un ranking de costos laborales unitarios. Nosotros lo divulgamos donde se genera este debate, en los medios. El problema es que los medios tradicionalmente están muy preocupados por los temas de coyuntura. No, el día a día. Entonces resulta difícil transmitir estos temas. Y además estos temas no son divertidos, no son para programas de paneles de 20 personas discutiendo todas al mismo tiempo y como hoy se gusta a la gente. Entonces tenemos que ir despacio. El interés de un lugar como este para nosotros es muy útil, pero no para nosotros. Creo que para la Argentina es muy útil que el tema de competitividad esté replicando arriba del escritorio de los empresarios y de los funcionarios. También debo decir que este gobierno particularmente está ocupado en el tema, lo que pasa es que a su vez tiene que tratar con el tema de la coyuntura, pero está ocupado con estos temas. Hay en el Ministerio de Producción una unidad que yo tengo también el gusto de integrar, de ver cómo se manejan los sectores para que esos sectores ganen productividad. Se está trabajando. El gobierno tiene 4 meses, que me parece que en mucho le estamos pidiendo mucho más al gobierno. Por eso yo digo de no pedirle al gobierno, claro. Yo pido que las entidades privadas sean las que se Exacto, muevan. Entonces hay fundaciones, como usted dice, se puede trabajar. Este es el paso que nosotros estamos dando. Tenemos un evento anual, el tema de competitividad va a ser tratado, pero personalmente, y como yo tengo un cariño importante por este tema, casi como un hobby, lo tengo más presente y trato de hacer cosas, y en ABC tratamos de hacer cosas. Pero coincido, debería ser un tema en que los empresarios se preocupen, porque doctor, en los últimos 40, 50, 30, póngalo usted donde quiera, los empresarios se preocuparon más, en el lugar de preocuparse por sus clientes y sus competidores, preocuparse por tener buena relación con el funcionario de turno, y eso para la competitividad no es bueno. Esto forma parte de la cultura y de las condiciones mismas que usted acaba de decir. Usted acaba de hacer un enunciado de condiciones que me parece que en paralelo con lo que usted viene haciendo desde el mes de julio, lo próximo sería debatir esas condiciones y convocar allí, repito, cada 30, 60 días en la pizzería de no sé dónde, pongo esto un poco en broma, no tiene por qué ser en un gran hotel ni nada, sino en un lugar donde la gente vaya con deseos y con hambre de trabajar estos temas y empezar a divulgarlo. Y ustedes tendrían que tomar un poco este liderazgo porque realmente tienen un gran nombre y no hay que desaprovecharlo, ¿no? Sí, coincido. Bueno, lo vamos a tomar en cuenta, y el ámbito de la universidad también la tiene a su disposición, y también está a disposición nosotros para hacerlo. Y me considero invitado por el jefe Dante Sica, que ha estado acá más de una vez. Le tenemos un gran respeto por todo lo que ha hecho. Le agradecemos mucho, doctor, por su contribución hoy
repito, palabras como la suya y expresiones de estas son los que dan esperanza, no los que nos llevan a la desesperanza. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Director, un momento y ya regresamos.